Virgen de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, nosotros nos esforzamos en escucharle a Jesucito que nos va hablando. Y hoy de una manera especial entonces escuchamos lo que Él nos va enseñando. Como siempre en Aprendiendo con Jesús tenemos algunos temas importantes. Y ahora veamos, queridos niños, cuál es el tema que Jesús hoy quiere enseñarnos. El tema del día de hoy es San Antonio de Padua. Muy bien, Vanessa, este es el tema que nosotros estamos hoy para aprender desde Jesús, aprendiendo con Jesús, que nos enseña, aprendiendo con Jesús, que nos da entonces la fuerza para ser niños obedientes, ser niños que se ponen en serio a hacer un camino de vida cristiana, a hacer un camino de vida de Dios. Queridos niños, entonces vamos a estar atentos y vamos a escuchar siempre desde la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Jesús, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Por eso es aprendiendo con Jesús, porque todos los santos, como el día de hoy que estamos viendo con este tema tan importante que es sobre la vida de nada más y nada menos que Antonio de Padua. San Antonio de Padua nos enseña a nosotros, queridos niños, también a hacer un lindo camino. Este camino de aprender a hacer bien las cosas. Como cristianos tenemos que esforzarnos, queridos niños. Y eso es lo que nos va a enseñar también San Antonio de Padua. Escuchando la palabra de Dios y conociendo la palabra de Dios, como ellos también lo hicieron. Así como nosotros leemos la palabra de Dios, todos los santos leyeron la palabra de Dios, entendieron la palabra de Dios y por eso hoy están en los altares. Ahora, queridos niños, escuchamos como siempre lo que Jesús nos quiere decir. Escuchamos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Que nadie se engañe. Si uno es sabio según el mundo y pasa por tal entre ustedes, que se haga tonto y llegará a ser sabio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y agradecemos tu presencia en nuestra vida. Te alabamos siempre, Señor, y nosotros hacemos este camino de santidad. Te alabamos, Señor, y nosotros así también, escuchando tu palabra, seguimos nosotros haciendo lo más lindo y seguimos haciendo lo que tú, Señor, nos vas ofreciendo. Y ahora, queridos niños, como siempre, después de haber escuchado tu palabra, después de haber entendido lo que nos vas diciendo, también nosotros nos esforzamos, queridos niños, para que una vez más nos puedas regalar tu palabra, para que nos puedas regalar lo más importante de la vida cristiana, que es el seguimiento, queridos niños, que es el seguimiento en la vida de Dios. Y ahora, como siempre, vamos a estar atentos porque enseguida volvemos con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Cristiandad. Además, ningún papa ha visitado América. Y después de México, quiero visitar Polonia. ¡Oh, Dios mío! No. Nadie tiene ninguna objeción a la última propuesta. Polonia es un país comunista. ¿De verdad? Entonces debo ir allá. ¡No puede hacer eso! ¡Nos está provocando! Creo que debemos prohibir su entrada a Polonia. No podemos. Él tiene un pasaporte legal perfecto. Un milagro de fe y adoración tiene lugar aquí en México. 1 millón de almas, todas reunidas en el cauce del nacimiento del río Seco, esperaron al Papa en Monterrey. Un fluido de oraciones reemplazó la corriente de siempre. No hubo límites, sino una inmensa respuesta. ¡Ja! ¿De quién tenemos miedo? ¿De un viejo sacerdote vestido de blanco? Sus cuentos sentimentales no nos causarán ningún problema. No deben nunca subestimar a ese hombre. Ese error lo cometí yo hace muchos años. Su Santidad, usted habrá escuchado que los servicios secretos polacos han dicho que reportarán a aquellos que demuestren su fe. Pero parece ser que usted está convencido de que los hombres de su país tendrán el coraje para salir a las calles. Eso es porque conozco a mi gente. Ese sacerdote ha sido capaz de ganar una vez más. A ese hombre no se le puede subestimar. Aquí estamos de nuevo, Wojtyła. Usted en el altar y yo con un ojo sobre usted, exactamente igual que hace muchos años. ¿Puede el hombre rechazar a Dios? ¿Puede el hombre rechazar a Cristo? El hombre puede decirle no a Dios, puede decirle no a Cristo. Pero yo les pregunto, ¿puede el hombre entenderse a sí mismo y a la esencia de su propia vida sin Cristo? Eduardo, mañana en la mañana quiero un reporte sobre mi escritorio de lo que Wojtyła dijo y los nombres de todas las personas que... Eduardo. Alguien más lo tendrá que escribir, señor Kramik. Y dígale a él que agregue otro nombre a la lista. El mío, Eduardo Michalski. Estoy aquí para decirles que el hombre nunca podrá entenderse a sí mismo sin Cristo. No podrá entenderse a sí mismo, ni a su verdadera dignidad, ni a su verdadera voz. No tienta a nadie, nos dice hoy Santiago capítulo 1 versículos 12 al 18. Decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación. Dios nos ha llamado a vencer y cada dificultad, incluyendo la que nos puede llevar al pecado, tiene un propósito y es que crezca la victoria del Señor en nuestra vida. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes, nos dice hoy en Marcos capítulo 8 versículos 14 al 21. El Evangelio de hoy nos ayuda a distinguir entre preocupaciones falsas y preocupaciones verdaderas. Jesucristo nos advierte sobre un peligro
la influencia perjudicial de los fariseos, es decir, el peligro de que te cambien la mente. Los discípulos le entienden poco y mal y creen que se refiere al hecho de haber olvidado consigo pan para el viaje. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, Jesús que nos quiere enseñar tantas cosas lindas. Ahora, queridos niños, estemos atentos porque tenemos este tema tan importante. Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. Y vamos a conocer entonces la vida de San Antonio de Padua. ¿Qué nos va contando? ¿Qué nos va diciendo? ¿Qué es lo que tenemos que ir aprendiendo? ¿Qué es lo que tenemos que ir conociendo de San Antonio de Padua en la vida de este gran santo dentro de la iglesia? Queridos niños, entonces, ahora estemos atentos porque escuchamos lo que nos enseña Jesús de la vida de San Antonio de Padua. San Francisco de Asís, que encontró al joven fraile Antonio con ocasión del capítulo general inaugurado en Pentecostés de 1221, lo llamaba confidencialmente mi obispo. Antonio, cuyo nombre anagráfico es Fernando de Bulloes y Taveira de Acevedo. Nació en Lisboa hacia el 1195. A los 15 años entró al colegio de los canónigos regulares de San Agustín y en solo 9 meses profundizó tanto el estudio de la Sagrada Escritura que más tarde fue llamado por el Papa Gregorio IX, Arca del Testamento. A la cultura teológica añadió la filosófica y la científica, muy viva por la influencia de la filosofía árabe. Y así entonces se dan cuenta esa primera relación que tiene San Francisco con este otro santo, San Antonio de Padua. Incluso le dice mi obispo, le dice. 1221, esta primera relación, este primer encuentro entre estos dos santos. Qué importante. E incluso fíjense cómo ya le llaman por esa sabiduría y por ese conocimiento que tenía San Antonio de Padua. El arca de la alianza, así le está llamando, imagínense, el arca del testamento, el arca de lo que Dios había prometido, el arca de todo ese camino del Antiguo Testamento. Qué importante entonces tener a un santo que se ha dedicado tanto a la palabra de Dios, a un santo que ha conocido muy bien lo que significa la palabra de Dios, porque ha leído, se ha formado. Él que nació en Portugal, él que primero entra en la orden justamente de los predicadores, de los dominicos. Es así donde va aprendiendo, va entrando, hasta que después él se adhiere también a todo este carisma franciscano. Qué lindo encontrar en la historia uno de los santos más grandes de nuestra propia historia, San Antonio de Padua. Vamos a seguir escuchando algo más y aprendiendo algo más de este santo. De esta vasta formación cultural dio muestras en los últimos años de vida, predicando en la Italia septentrional y en Francia. Aquí recibió el título de guardián del limosino. Por la abundante doctrina en la lucha contra la herejía, en 1946, Pío XII lo declaró doctor de la Iglesia con el apelativo de Doctor Evangelicus. Y así entonces vamos aprendiendo, se dan cuenta cómo Antonio de Padua verdaderamente luchó contra las herejías, contra todos aquellos errores que en ese momento se encontraban dentro de los grupos y movimientos que comenzaban a predicar, que comenzaban a lanzarse contra la doctrina de la Iglesia.
Y entonces San Antonio de Padua comienza con su sabiduría, con su conocimiento, con su reflexión, llegar a lo más profundo del hombre, llegar a lo esencial y a la verdad de la persona. ¿Qué es lo que en el fondo queremos? Dice San Antonio de Padua. Y justamente queremos el amor, queremos vivir la presencia de Dios en nuestra vida, queremos ser felices. Pero para eso tenemos que encontrar el camino que nos lleva hacia la felicidad. Si comenzamos a desviarnos de las doctrinas de Dios, ciertamente que nos encontraremos con una mayor infelicidad. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que es importante lo que aquí nos va presentando de la vida del angélico, como le dicen así de esta manera, justamente porque se dedica totalmente a defender los principios y los valores, queridos niños. Son los valores que nosotros tenemos que procurar siempre vivir, los valores de Dios, la verdad de Dios, buscar la verdad de Dios. Y es lo que hacía San Antonio de Padua. Vamos a seguir escuchando algo más sobre la vida de este santo tan importante dentro de la Iglesia. 5 franciscanos habían sido martirizados en Marruecos, a donde habían ido a evangelizar a los infieles. Fernando vio los cuerpos que habían sido llevados a Portugal en 1220 y resolvió seguir sus huellas. Entró al convento de los frailes mendicantes de Coimbra con el nombre de Antonio Olivares. Y así este testimonio también de la muerte de otros que han entregado su vida totalmente por Jesucristo, también a Antonio le toca el corazón y él también quiere hacer este mismo seguimiento. Él también entonces, queridos chicos, quiere hacer lo que hacían otras personas que han conocido a Jesús, que se han entusiasmado por Jesús y ahora se ponen al servicio del Señor. Y por eso decide entrar en el convento, decide también él entregar su vida. Él también quiere hacer el bien a las personas. No quiere entonces que andemos, queridos chicos, de aquí para allá desubicados, sino que estemos ubicados en el seguimiento de Jesucristo. Que nosotros procuremos verdaderamente hacer ese camino de Dios, porque es el único camino que nos lleva a la felicidad. Muy bien, queridos chicos, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio doloroso. Jesús coronado de espinas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, con un tema muy importante. El tema que nosotros tenemos aquí, queridos chicos, es sobre la vida. El tema del día de hoy es San Antonio de Padua. Ese es el tema del día de hoy, la vida de San Antonio de Padua. Vamos conociendo durante todo este tiempo a los grandes santos de la Iglesia. Estamos mirando y estamos viendo cómo ellos se dedicaron totalmente a la Iglesia, cómo ellos se dedicaron totalmente a ese camino de fe, queridos niños. Y por eso es que nosotros también vamos entrando en sintonía, vamos conociendo lo que el Señor nos quiere enseñar. Y así nos ponemos, queridos niños, con todas las pilas y con todas las fuerzas para aprender algo más de estos santos. Y ahora viene la primera preguntita, a ver si estuvimos atentos durante esta presentación de la vida de San Antonio de Padua. La primera preguntita que les hago, queridos niños: ¿cómo le llamaba San Francisco de Asís a San Antonio? San Francisco lo llamaba a Antonio confidencialmente mi obispo. Muy bien, ese es el nombre que utilizaba San Francisco de Asís para llamarle a Antonio. Mi obispo, así le decía, queridos chicos. Y ellos se conocieron en ese capítulo cuando se encuentran en el año 1221
juntos. Imagínense estos dos grandes santos de la iglesia. Son los dos más grandes santos reconocidos dentro de la iglesia. Son conocidísimos en todas partes. San Antonio, imagínense, queridos chicos. San Francisco de Asís, imagínense, queridos chicos. Quiere decir que se pusieron con todas las ganas de seguir y de imitar a Jesús. Pero lo más importante es porque en este seguimiento ellos se esforzaron, ellos procuraron hacer lo mejor de sí mismos para entender lo que Jesús les estaba pidiendo. Y ahora, queridos niños, atención porque viene la segunda preguntita. ¿A qué edad, queridos chicos, entró al colegio de los canónigos de San Agustín? San Antonio a los 15 años entró al colegio de los canónigos regulares de San Agustín. Muy bien, queridos chicos, a los 15 años entonces, cuando es jovencito, es adolescente, San Antonio siente esta necesidad de entrar a formarse. Y como nosotros sabemos, los canónigos de San Agustín son los de la orden de los predicadores, es decir, ellos se dedican a estudiar, a conocer la palabra de Dios y sobre todo ir detrás de lo esencial y lo fundamental de la Biblia, queridos chicos. Y es eso lo que nosotros estamos encontrando aquí en San Antonio de Padua. Y por eso cuando miramos y entendemos la vida de San Antonio, queridos chicos, después podemos entender por qué él se dedicaba tanto con su conocimiento a defender los principios, las doctrinas de la misma iglesia y sobre todo con aquellos que traían solamente herejías, es decir, que decían falsedades contra los principios de la vida cristiana. San Antonio los corregía. San Antonio entonces predicaba y anunciaba cuál era la verdad de Jesucristo. Qué lindo entonces, pero ya desde los 15 años, queridos chicos, él comienza a formarse. A los 15 años él comienza entonces a hacer un camino de formación intelectual, de formación profunda para poder, así San Antonio, ¿verdad?, entrar y seguir las huellas de San Francisco de Asís. Muy bien, queridos chicos, y ahora viene la tercera preguntita. ¿Qué hizo el Papa Pío II en el año 1946? En 1946, Pío XII lo declaró doctor de la Iglesia con el apelativo de Doctor Evangelicus. Muy bien, queridos niños, en ese año, en el año 1946, el Papa Pío XII lo declara, aquí está, Doctor Evangelicus, Doctor Evangelicus, el doctor en el Evangelio, doctor en la predicación de la palabra. San Antonio es muy famoso, tiene muchas anécdotas interesantes, la vida de San Antonio de Padua. Y eso es lo que tenemos que ir conociendo. Eso es lo que nosotros, queridos niños, una vez que conozcamos las características, cada uno de nosotros dice, a mí me gustaría ser así como San Antonio. A mí me gustaría tener estas características y estas cualidades. Muy bien, queridos niños, y así entonces nosotros vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a hacer nuestra oración, vamos a rezar juntos, queridos niños, ahora. Vamos a ponernos ante el Señor y vamos a decir juntos a nuestra Madrecita, a la Virgencita que nos quiere, que nos ama tanto, que nos proteja, que nos ayude, como también lo hizo con San Antonio de Padua. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y que la bendición de Dios, queridos niños, descienda sobre cada uno de ustedes y les ayude también, como a cada uno de nosotros nos ayude a ser buenos cristianos, seguidores del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Chau, chau, queridos niños. Que Dios les bendiga a todos.